Continuamos con la agenda académica. Invitamos entonces al director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UME, Cristian Jaramillo, quien nos hablará sobre políticas públicas y perspectivas sobre electrificación de la economía en Colombia. El doctor Jaramillo cuenta con estudios de pregrado en Física e Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes y con maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Se ha destacado a nivel gubernamental como subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y director de Gestión Organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. En el sector energético ha sido experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y director ejecutivo de la misma entidad. Adicionalmente, se ha desempeñado como docente en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Jaramillo, adelante. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Colgen por la invitación. Me han pedido que hable hoy sobre cómo vemos las expectativas de largo plazo y cuál es como el plan o los escenarios que vemos de largo plazo para la transición energética en el sector. Y la presentación que tengo hace un ejercicio de largo plazo. Aquí largo plazo es 2050. Les voy a tratar de contar un poquito cómo empalma con lo que vemos en el mediano plazo. Mediano plazo es, digamos, el plan de expansión de transmisión y generación de energía eléctrica, son unos 15 años. Y también voy a hacer al final una pequeña pausa sobre el ya. Entonces, avancemos en eso. La pregunta, digamos, grande de la transición energética, cuando uno la aterriza, es cómo vamos a abastecer de aquí al año 2050 la demanda de energía con menos fósiles, más precisamente con menos emisiones de carbono, porque hay un ejercicio de descarbonización que es el que le apuntamos, pero con menos fósiles, es lo que eso implica. Y los fósiles hoy en el 60% de la matriz energética, y la demanda de energía va a crecer, de manera que yo necesito bajar el consumo de emisiones, que genera emisiones de carbono, al mismo tiempo que abastezco una demanda que va creciendo. En el sector eléctrico en particular, como nosotros lo hemos planteado en las estrategias que por ejemplo, analiza el PEN, el Plan Energético Nacional, hay estrategias asociadas a aumentar la participación de renovables no convencionales en el parque generador. Hay estrategias de eficiencia energética, no desperdiciemos, digamos, energía en el consumo, pero hay en particular, y ese va a ser el foco de lo que va a contar hoy, la estrategia de electrificar los usos finales de energía. Y eso es como lo que vamos a ir viendo, cómo vemos nosotros que se podría materializar esa electrificación y cuáles son las dificultades en el camino. Con esa lógica, si uno se va al Plan Energético Nacional, digamos, el plan tiene varios pilares que son algo así como yo necesito garantizar estas cosas en el camino, en todo momento. Los pilares son seguridad y confiabilidad de abastecimiento, por supuesto, la mitigación y adaptación al cambio climático, que es como el ingrediente nuevo de los últimos años que se ha ido fortaleciendo, competitividad y desarrollo económico, que es, por supuesto, que la energía sirva para ser más felices y mejores, digamos, desarrollar a los colombianos, y un pilar de conocimiento e innovación, que es más una cosa que nos permite materializar los demás, es el recurso que nos va a ayudar a encontrar el camino. Con esos pilares, y tomando una definición particular de electrificación, que es esencialmente sustituir en procesos existentes el consumo de energía por consumo de energía eléctrica, ¿sí? Porque yo podría pensar en electrificación como cobertura, podría pensar en electrificación como encontrarle nuevos usos a la electricidad, pero no. Electrificación como sustituir usos de energía que hoy no se hacen con electricidad, ponerlos con electricidad. En ese sentido de electrificación, hay por lo menos 4 objetivos en el PEN, en donde la electrificación va a ser central para lograr que se cumpla con los pilares de los que estaba hablando. Esos 4 son propender por un sistema energético de bajas emisiones, que le pega directamente al tema de cambio climático, la adopción de nuevas tecnologías para uso eficiente de los recursos energéticos. Digamos, hay cosas que pueden hacerse más eficientemente si la energía que estoy utilizando es de origen eléctrico, y el tema de digitalización y uso de datos en el sector energético, que de taquito además, digamos, puede ayudar a una descentralización y una democratización del consumo energético. Entonces, la electrificación es central
para varios de los objetivos que le pegan a lo que queremos hacer en el largo plazo y que me ayudan a cumplir con los pilares del PEN. Entonces, ¿qué vemos ahí? En el cuadro de la izquierda lo que están viendo son eso también es del PEN, son las emisiones de CO2 en los distintos escenarios que el PEN contempla. Aquí debo precisar que el PEN no dice vamos a escoger este escenario, lo que el PEN hace es explorar distintos caminos que podríamos tomar, cuáles son los ingredientes que tendrían que estar en esos caminos, y hacer una cuantificación de, bueno, eso qué nos costaría, cuáles son los trade-offs que están ahí involucrados. No dice, escojamos este, dice, si usted quiere escoger este, pues mire lo que tendría que pensar. Entonces, los 4 caminos que se analizan ahí son de arriba hacia abajo en el gráfico de la izquierda, de menos ambicioso a más ambicioso. El menos ambicioso en el PEN se llama actualización, en el más ambicioso se llama disrupción, es el de más abajo. Y lo que uno ve es que el que realmente apunta a disminuir las emisiones frente al nivel actual es el más ambicioso, el de disrupción. También es uno relativamente costoso en términos de lo que habría que hacer, pero ahí tienen una idea, digamos, del grado de ambición si uno está pensando en el cambio climático y en la disminución de emisiones de carbono. Cuando uno se va al cuadro que tienen a la derecha arriba, lo que están viendo es que todos ellos implican un incremento de la demanda de energía, pero que los más ambiciosos implican un incremento menor de la demanda de energía. Esto es en virtud de que se logren también ganancias en eficiencia energética, en una cantidad de elementos que dicen yo no quiero desperdiciar energía, tengo que ser más inteligente sobre cómo usarla. Entonces, lo que veríamos es que si quiero ser más ambicioso, parte de lo que tengo que hacer es disminuir, tengo que mejorar, digamos, optimizar el uso de la energía. Miremos los 2 cuadros de abajo a la derecha. Ahí lo que se está viendo ya es el elemento de electrificación. Los escenarios más ambiciosos tienen una participación de renovables y de energía nuclear como una posibilidad, o de hidrógeno como una cosa que realmente es, digamos, aspiracional más alta. Y si miran el cuadro de abajo a la derecha, los fósiles tienen una participación más baja. Entonces, lo que estamos viendo es que para pegarle a las metas más ambiciosas, yo tendría que ser más eficiente en el uso de energía, consumir menos energía para lograr los mismos resultados, el cuadro de la derecha arriba, pero además electrificar la economía en el sentido de sustituir las fuentes energéticas hacia más renovables, que es lo que me dicen los 2 cuadros de abajo. Voy a poner un zoom al tema. Lo que tienen aquí entonces son cuál es la participación de la electricidad en los distintos escenarios del PEN. Y entonces ahí aparece 2019, hoy el de actualización, que es el menos ambicioso, y el de disrupción a la derecha, que es el más ambicioso. Hoy tenemos ya unas tecnologías que sabemos que podríamos implementar, unas acciones que podríamos tomar, que son tecnológicamente viables. Porque el PEN hace también, digamos, consideración, es a 30 años, entonces hace consideraciones de cosas que hoy están crudas, pero que uno les ve promesa, y eso también lo involucra en los escenarios en el largo plazo. Pero aquí el punto es, hoy, ¿qué podríamos ya hacer porque es tecnológicamente viable? Tenemos el tema de electrificación de la cocción en el sector residencial, de vehículos livianos particulares y de pasajeros, el modo de transporte férreo en la medida que se electrifique, y electrificación de procesos industriales y comerciales de bajas temperaturas. En transporte, por ejemplo, de carga a larga distancia todavía es difícil. La electricidad todavía no es realmente una energía portable en el sentido de que es o muy pesada para llevar y transportarla o se acaba rápido el acumulador. Entonces, ahí todavía tenemos, digamos, unas cosas que son no viables. Todavía no estamos hablando de, por ejemplo, aviones eléctricos porque pues, las baterías pesan mucho, por decir algo. Bien, el siguiente punto es, ¿tenemos con qué? Y la respuesta es, pues sí. Tenemos un potencial de generación solar bastante grande, distribuido por toda la geografía colombiana. Hoy en día ese potencial ya ha generado muchísimo interés y quiero hacerles notar en lo que está escrito a mano derecha el bullet de la mitad porque voy a volver sobre él más adelante, y es que tenemos 8.9 gigavatios de proyectos solares con conexión aprobada hoy contra una instalación en el sistema de unos 17 gigavatios
esos son proyectos que todavía no están, pero que ya pidieron y tienen autorización de conexión. Incidentalmente, tenemos otros 11 gigavatios haciendo fila para que le den autorización de conexión a través de conceptos. Los números son gigantescos y, digamos, si bien en principio tener tanto interés es muy bueno, hay unos problemas asociados a por qué razón estaríamos hablando de 8.9 más 11, estamos hablando de casi 20 gigavatios adicionales cuando hoy lo que tenemos es 17 instalados. Potencial eólico también hay, ese está más concentrado, está en la costa Caribe y hay alrededor de 2,5 gigavatios ya con conexión aprobada. Listo, digamos, tenemos con qué. Ese es como el mensaje de aquí, ubicado en distintos lugares de la geografía nacional. ¿Cómo se refleja eso? Entonces ya voy a pasar de estar viendo muy lejos, a 30 años, al 2050, a ver más cerca. Y este más cerca también implica que es lo que ya le vemos cara de que nos vamos a poner a andar en esta dirección o ya estamos andando en esta dirección. Cuando uno ve la planeación a un horizonte de 15 años, que es lo que refleja, digamos, el plan de expansión de transmisión y de generación que está en consulta o estuvo en consulta hace poquito, el ejercicio ya refleja que nos estamos moviendo hacia allá y que el mercado también está caminando hacia allá. Esos son planes en los cuales yo tengo unos supuestos, es decir, eso es como el punto de partida, que son unos proyectos con compromisos, el portafolio actual, las proyecciones de demanda y unos ejercicios de precios y costos para poder estimar digamos, cuál va a ser el costo de la energía en su momento, y hacemos unos escenarios de análisis bajo distintos posibles mundos que podríamos tener. Y da unos resultados, da una expansión necesaria en transmisión y da un posible mix de generación que podríamos esperar tener. Y digo posible mix porque si bien la transmisión en últimas cuentas sí se planea desde el centro, al final del día la expansión en generación pues es la que el mercado determine, como es en la regulación colombiana. ¿Cuáles son entonces los escenarios que me resultan ahí? Y aquí, este es un cuadro denso, entonces voy a tratar de centrarlos en lo que normalmente, en lo que son los mensajes principales. El primero es, a mano izquierda están los escenarios incluyendo si Hidroituango entra con 1.200 megavatios o si se hace a mano derecha la segunda fase de Hidroituango con 2.400 megavatios de potencia. Primera observación, el escenario 5 y el escenario 6, que corresponden a lo que nos espera, digamos, en escenarios de niño, la expansión que yo necesitaría en escenario de niño no es muy distinta si yo tengo 1.200 megavatios en Ituango o 2.400. Y eso es comprensible, porque en escenario de niño, digamos, los 1.200 megavatios adicionales lo que me aportan es más potencia, pero no tanto más energía. Entonces eso es comprensible. ¿Por qué es interesante enfocarse en este escenario? Porque pues cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas toma decisiones de confiabilidad en el sistema y decide si va a hacer una subasta de expansión por la vía de cargo por confiabilidad, estos son los escenarios que son relevantes porque son los que determinan el tema, pues los que están asociados al tema de energía firme. Entonces lo que vemos ahí es los 1.200 megavatios de Ituango no hacen mucha diferencia para ese tipo de decisión de expansión, la que es asociada a la confiabilidad en el sistema. Sí hacen mucha diferencia cuando uno ve otros escenarios que no corresponden a periodos muy secos. Claro, ahí sí hace mucha diferencia porque entonces la disponibilidad adicional de potencia con una cantidad de agua, pues ahí sí ya es menor lo que se necesita. De resto, digamos, lo que se ve, y eso es como de esperarse, es que en la medida en que nosotros implementemos un impuesto de CO2, las necesidades de instalación son un poco mayores y sobre todo si se aplica la restricción de caudal ambiental como se había planteado en el pasado, que lo que hace es disminuir la flexibilidad de las plantas hidroeléctricas que tenemos hoy en el sistema. Eso es lo que prevemos en términos de expansión y en todos los casos las renovables mandan la parada, solar y eólico. Ahí viene entonces una consideración de por qué las renovables mandan la parada. Y ahí, perdón, me devuelvo, me fue el dedo, y ahí el punto es este. Como se hace hoy en día el plan de expansión, en particular el de generación, lo que hacemos es preguntarnos qué está mostrando el mercado. Partimos de los proyectos que ya están ahí en el registro de proyectos diciendo, esto
estoy interesado. Esos mismos que han pedido solicitudes de conexión, esos mismos que ya tienen en muchos casos solicitudes de conexión. Y en ese sentido, el mix que estamos viendo en el plan de expansión de generación es sencillamente el reflejo del interés que está mostrando el mercado por generación hoy. Que si eso se va a dar así, pues veremos. Ya como vimos, hay muchas conexiones aprobadas para solar y para eólico, entonces pues uno pensaría que probablemente así se va a mover. El mix de generación va a estar determinado es por las iniciativas del mercado, a la luz de los distintos mecanismos de expansión que existen. No así el de transmisión. El de transmisión es respondiendo, digamos, a la decisión del planeador central y los análisis que hacemos. Entonces, aquí paso a los determinantes de la expansión en transmisión, y aquí sí hay un mensaje, digamos, interesante y un poquito distinto que va a haber. Típicamente, a mano izquierda tienen una lista de siete elementos que entran en el análisis del plan: la atención de demanda, confiabilidad, reducción de restricciones, etcétera. Típicamente estos son las cosas que determinan la decisión de expansión en un plan de expansión de transmisión. Cuando hay una subasta del cargo por confiabilidad reciente, típicamente la conexión de generadores es determinante en la mayor parte de los proyectos que aparecen. En el proyecto que se consultó hace poco, lo que fue determinante fue atención de demanda y confiabilidad y seguridad. Los otros elementos fueron menos determinantes en los proyectos que se consultaron. Eso es lo que típicamente se hace y eso es lo que está reflejado en el plan que se consultó hace poco. Eso no es lo que pensamos que vamos a tener que hacer para el siguiente plan, que con algo de suerte será a finales de este año o comienzos del próximo, y en general a futuro. Y aquí viene una discusión que casa muy bien con lo que estábamos viendo en el panel anterior, en donde había un énfasis en la estabilidad de las reglas de juego. De largo plazo, lo que estamos pensando es que en primera instancia nos va a tocar planear las obras con más anticipación, porque claramente se están demorando más de lo que se tiene planeado, por los motivos de que se hablaron en el panel pasado, y sería, digamos, negligencia no incorporar eso dentro de la expectativa, por lo menos a muy corto plazo, incorporarlo dentro de la expectativa de lo que se van a demorar las obras. Entonces nos va a tocar hacer apuestas de transmisión a una distancia más larga. ¿Eso qué significa en términos de la expansión? Significa, es dudoso, digamos, que yo pueda conseguir proyectos de generación, sobre todo los proyectos de generación más pequeños que se están viendo hoy, que estén dispuestos a comprometerse a un horizonte de 8 años cuando les llegue una expansión. Estos son proyectos que su gestión y su instalación se va a seguir demorando 4 años. De hecho, pues la tecnología solar y eólica, sobre todo la solar, se pueden hacer en 18 meses, pero bueno, se demoran 4 años en su gestión. Pero si yo voy a hacer una expansión a 8 años, es difícil pedirle que ya el señor me haya dicho que se va a conectar al otro lado. Vamos a tener que decidir entonces expansiones en adelanto con respecto a el interés de conectarse. Vamos a tener que hacer apuestas y vamos a tener que hacer decisiones de, bueno, la expansión en transmisión va a ser líder y va a dar señales de hacia dónde se va a mover la matriz de generación, porque yo voy a llegar primero con la línea, o por lo menos la línea se va a empezar a construir antes de que tenga ya claridad de quién se va a conectar al otro lado. Esa decisión de apuestas, digamos, tiene que tener unos criterios. En este momento hay una discusión al interior de los formuladores de política de cuáles van a ser esos criterios. Una manera sencilla, digamos, pero no necesariamente la mejor de hacerlo, es decir, yo tengo potencial solar, digamos, en el oriente, entonces crezcamos hacia allá, esa es una manera. Pero hay otras maneras a lo lado, en el mundo de la descarbonización, como por ejemplo quiero, digamos, dar señales de recambio tecnológico en la matriz. Eso es una posibilidad y eso implicaría unas decisiones de expansión distintas. Quiero dar señales de flexibilidad. La flexibilidad es un ingrediente indispensable si quiero tener más renovables no convencionales, que son intermitentes. Entonces eso implicaría una expansión distinta, probablemente con otro tipo de elementos de red. Todas esas preguntas no las estamos haciendo porque creemos que vamos a tener que entrar en el mundo de hacer apuestas. La última vez que se hizo algo que se podría llamar una apuesta fue un proceso dispendioso, controversial, y fue la línea de la colectora. Y ahora estamos dándonos cuenta que nos hubiera gustado empezar más temprano, porque pues ahí estábamos sufriendo precisamente por los atrasos en la gestión de la que hablábamos. Aquí quiero hacer una pausa, porque he hablado un poco de lo que es la visión de largo plazo de la UME y cómo eso se está materializando en la expansión en el, llamémoslo, mediano plazo, en 15 años. Y la pausa es también, eso es chévere ver de lejos, pero a veces hay unos
huecos en la carretera inmediatamente enfrente de los pies de uno, y estamos tomando unas acciones más bien drásticas con un problema que tenemos con las conexiones. Esas casi 9.000 megavatios de conexión aprobada que tenemos hoy y los 11.000 que están esperando para que les aprueben conexión, lo que estamos viendo es que de los 9.000 no todos están, digamos, moviéndose hacia materializarse en proyectos. Hay tal vez unos 4 o 5.000, tal vez 6.000 si somos objetivos, que tienen cara de que efectivamente viene esa generación, pero hay otros que tal vez no, y nos encontramos con que hay una fila de 11.000 megavatios en los cuales hay proyectos que tienen cara de prometer mucho, que están a la espera de expansiones cuando hay unos 5.000 megavatios que tal vez no se van a materializar. Y tenemos un problema. Eso el mercado ha dado en llamarlo el acaparamiento de los puntos de conexión, y estamos tomando unas medidas que el ministerio ya sacó una resolución cambiando el reglamento de qué se puede hacer con las conexiones ya aprobadas, se van a poder ceder, y cómo vamos a asignar las conexiones a futuro, no en orden de llegada de fila, sino en orden de la mejor utilización de la capacidad existente o la capacidad que se va a instalar. La expectativa es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas saque una resolución definitiva pronto al respecto, y estaremos implementando esa nueva manera de asignar capacidad y de rebarajar capacidad asignada en el curso de este año. Eso va a ser controversial y dramático, pero digamos, es un paso que hay que dar. Yo creo que todos lo tienen en el radar. Bien. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Tenemos una intención clara de movernos hacia una descarbonización. Tenemos una respuesta y una iniciativa del mercado clara que dice que efectivamente se están moviendo hacia allá. Tenemos el potencial para hacerlo y el mercado ha reaccionado ante eso, y tenemos un interés grande de instalación de solar y eólico. Eso es lo que estamos viendo en el mediano plazo. En el largo plazo, pues tendremos que contar con tecnologías que aún están crudas, pero que esperamos que lleguen. Tendremos que hacer inversiones para el recambio tecnológico. Hay un mensaje central, y es que las políticas públicas necesitan dar certeza para los inversionistas. Eso es lo que en el panel pasado se referían como estabilidad regulatoria, porque estamos hablando de unos horizontes muy largos, entonces eso pues, requiere esa tranquilidad para los inversionistas. Pero hay una pregunta que resulta al final, digamos, una pregunta residual. Pregunta que es importante ya para el tema de las conexiones, que como les digo va a ser controversial. Es importante en el mediano plazo, porque en un proceso como el que estamos viendo va a haber decisiones sobre las apuestas en las cuales seguramente los grupos de interés del sector van a tener opiniones. Y es importante en el largo plazo, porque es el largo plazo y ya. Sencillamente porque está muy lejos. La transición energética es un proceso que toma mucho tiempo. La definición de un plan a 30 años es una lucubración. ¿Sí? Lo que pueden tener certeza es que el plan va a necesitar cambiar en el camino. Y resulta que va a cambiar porque aparecen nuevas oportunidades o porque aparecen obstáculos. Va a cambiar, sencillamente. Tiene que cambiar. Y cuando en el panel pasado decían queremos estabilidad regulatoria, eso es cierto. Yo diría más bien que lo que tienen que tener es unas reglas claras, porque las reglas no solo tienen que ser cómo se deja una estabilidad, sino también cómo se renegocia esa estabilidad. El gran reto que tenemos en este momento, como nosotros lo vemos, es un reto que supera al sector minero energético, es el reto de gobernanza. ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de mantener las reglas claras, generar estabilidad cuando sea necesario, pero también renegociar el camino cuando sea necesario? Y eso creemos que es algo que no, digamos, la gobernanza de un proceso de transición energética es algo que todavía es un problema que no hemos resuelto. Y creemos que es el reto más importante para llegar al final del camino, cualquiera que sea el final del camino, uno de los escenarios que estaba en el PEN o el que vayamos decidiendo sobre la marcha. Bueno, eso es lo que tenía que contarles, esa es la visión de la unidad sobre lo que tenemos por delante. Muchas gracias.